Gracias por venir. Veo que aún está llegando alguien. Vale. Pues nada, bueno, la verdad es que veo muchísimas caras conocidas, así que creo que todos ya sabéis que este meeting es el encuentro que tratamos de hacer con diseñadores, artistas y demás. Esto se está contando. Vale, creo que era ese micrófono. Y nada, muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a empezar ahora la charla con Leque. Nos acompaña Ralph Cara. Y bueno, empezamos. Bueno, Ralph, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por tenerme. Cuéntanos un poquito quién es Ralph, cómo has llegado donde estás. Es que se está... Aló. Sí, ¿no? Estamos. Un poco raro igual. Si no, apagamos. ¿Nos puedes mirar el micro? Para mí también igual. ¿Qué ha pasado? Que se está acoplando. No sé. Vale. Pues muy bien, ¿cuál era la pregunta? Cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué es Leque, para quien no lo conozca y cómo has llegado hasta aquí. Muy bien. Muchas preguntas en una. Muchas preguntas. Soy Ralph, soy fundador creativo de Leque. Soy de Brasil, soy diseñador gráfico. Vengo de estar muchos años en Argentina, así que me van a tener que disculpar mi acento brasileño argentino españolizado, pero cosas se me entienden. A ver, empezamos el estudio hace ya 12 años, más o menos. Lo haremos mejor que mí. No sé. Si hablamos en micro se escucha, más o menos, ¿Sí? ¿no? Vale. Es que igual si no nos vamos a quedar sordos. Sí, ¿no? Sí. Si no, vamos a ver cuál es el que no funciona. A ver, prueba ese. A ver ahí, quizás es ese que está dando... Yo creo que ahora está mejor. No pasamos, ¿no? Dale, dale. Dale. Si no, ahora aprovechamos. Muy bien. Que donde está al principio del estudio, creo que se cruza un poco con mi carrera como diseñador. Soy diseñador gráfico. Empecé a trabajar muy temprano, sí, 16 años, ganaba mis pesetas haciendo freelos, diseñando afiche de fiesta, página web. Pero lo muy loco que en esa época yo ya me presentaba como diseñador, yo soy diseñador gráfico. Luego entré a la universidad, empecé a trabajar en agencia, allá por los 18 años. Yo creo que siempre tuve muchas ganas de producir, siempre quise hacer cosas y haber empezado el estudio creo que tiene que ver con eso, con constantemente ganas de hacer más y más proyectos, ¿no? De pronto entré a trabajar en un estudio y tenía como una parte chiquita de un proyecto y siempre tenía como esas ganas de estar haciendo todo, ¿no? Me gustaría saber todo ese proyecto, quiero hacer todo. Y así fue como más o menos, de una manera muy natural, desde freelancer, el perfil de los proyectos en que fui buscando, digamos. Eran proyectos que de pronto no era para ser un freelancer, era para ser un equipo. Y fue todo bastante, no voy a decir natural, porque yo sí sabía que quería tener el estudio, sabía que ahí era donde quería ir, pero digamos que la transición entre ser freelancer y tener el estudio, lo único que hizo falta fue formalizar, poner un nombre, pero ya yo llevaba meses donde todos los proyectos que hacía, tenía siempre gente trabajando conmigo, el living de mi casa se había vuelto un estudio, y así que fue un poquito de esa manera. De pronto me di cuenta que estaba todos los días tenía, no sé, 5, 6, 7 personas trabajando conmigo en cualquier horario. Y miré alrededor y dije, eso parece bastante con la mayoría de los estudios con quien trabajé, de donde trabajé, entonces, ¿qué quiero? Es hora de formalizarlo, ¿no? Y así fue un poco como surgió todo. En un principio era un estudio muy enfocado en
diseño gráfico, más que nada. Yo venía de trabajar con moda, trabajaba con editorial, y de pronto fui entrando en la animación. Creo que ahí tuvo un poco que ver con haber estado en Argentina, ese momento en Buenos Aires. Que yo fui a Buenos Aires para estudiar, y había una escena de animación muy potente, que bueno, quien está en la industria ya unos 10, 15 años, probablemente sabe la cantidad de talento que vino de ahí. Creo que tenía un poco que ver también con que ahí era un polo, había como muchas productoras, estaba MTV, estaba HBO, etcétera, etcétera, Fox. Entonces había como una escena de motion graphics, de animación, y fue algo también casi que natural también, los mejores proyectos eran de animación, entonces bueno, fuimos un poquito por ese lado, y bueno, un poco esos serían los inicios. Muy bien. No, este no soy yo. Bueno, mira a ver si lo cambias. Bueno, has dicho que esto realmente surgió como algo muy natural, es decir, tú dejaste hacer tus cosas por ti mismo cuando eras bastante joven, pero en todo este proceso, ¿tú en algún momento te diste cuenta de que esto iba a evolucionar hasta el punto de que evoluciona hoy en día? Porque claro, aunque hoy hablamos con The Cube, también estamos hablando con Final Frontier, también estamos hablando con la SICA, es decir, todo vuestro conglomerado de empresas o estudios ha evolucionado bastante. ¿Esto es algo que tú, mientras estabas trabajando, lo previste en algún momento o es algo que ha ido surgiendo? Yo creo que diría que fue surgiendo, pero fue algo diseñado, digamos, fue algo que viene de... Creo que soy bastante vicioso, mis socios también, las personas con quien me junté, siempre como tuvimos esa visión de querer escalar lo que se pueda, pero siempre la búsqueda es de hacer siempre lo mejor, hacer siempre, no sé, producir más, abrir más puertas, tener más oportunidades. Así que fue algo, no es que del día uno tenía la idea de que exactamente eso es lo que quería armar, pero siempre supe que la idea era ir buscando más, ¿no? Cada vez más. Y sí, creo que todavía hay, ¿no? hay camino para recorrer. Cuéntanos un poco cómo fue vuestra expansión territorial, porque al final empezaste, bueno, sois de Brasil, empezaste en Argentina, pero poco a poco os habéis ido haciendo hueco en muchísimas partes del mundo. ¿Cómo habéis hecho eso? ¿Cuál ha sido el proceso? Creo que justamente por el hecho de... El estudio nació básicamente ya estando en Brasil y en Argentina. Ahí fue algo, un poco de oportunidades, ¿no? Tenía el acceso al mercado brasileño y al talento argentino, entonces de un principio estábamos como entrecruzando las cosas, y del día uno ya teníamos una modalidad de un estudio que ya estaba en dos países, que ya tenía una tradición de tener equipos en los dos países. Entonces también como fue, digamos que no fue tan, fue difícil realmente, ¿no? Abrir una sede o mudarse, lo que sea, siempre es un proceso, pero conceptualmente era algo que era natural, digamos, ¿no? Ya era algo presente en nuestro día a día. Medio que al principio siempre el formato era ese, era talento argentino, mercado brasileño. Yo creo que hubo un momento donde nos empezó a quedar un poquito también chico las dos cosas y pensamos en la posibilidad de empezar a expandirnos. Empezamos a buscar tanto gente con quien trabajar, talento, otros diseñadores, colegas de afuera, y por otro lado clientes, ¿no? Obviamente. Siempre está como esa idea de que el pastel del vecino es más verde, ¿no? Entonces uno siempre quiere ver qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en Europa. Y bueno, empezamos a buscar siempre oportunidades. El primer movimiento así, vamos a decir, internacional, bastante grande que hicimos fue la ida a China. Eso fue un movimiento como bastante ambicioso, bastante inocente de alguna manera también. Fuimos desde Sudamérica sin nada, fuimos a tocar la puerta de China y decir, si me abro un estudio acá, ¿qué pasa? Vino de un momento donde tenemos esa idea de expandir, de tener un mercado un poco más potente que el mercado latino. Ya venimos trabajando bastante con Asia, nos dimos cuenta que había mucha oportunidad en ese momento, había muy poca competencia,
Y me acuerdo, me dio una noche, un insomnio, empecé a tener ideas, hablamos entre los socios y nos mandamos. Bueno, mi hermano Gustavo, que es nuestro socio también, él se mudó a China y eso fue todo muy rápido. Fueron algo en 2, 3, 4 meses desde ese insomnio. 4 meses después, él se estaba mudando, estábamos abriendo una oficina, haciendo compras con gente. Por eso digo que fue todo como muy inocente, pero con también mucho huevo, ¿no? Como hay que hacerlo. Y bueno, después de ese movimiento, digamos que cualquier otro se puso fácil. O sea, mudarse a España después de haberse mudado a Shanghai, pues... Mismo idioma, todo. Sí. Claro, porque realmente la transición, a pesar de que tú estás aquí en España, o sea, por lógica tú podrías pensar, bueno, hicieron una transición desde Sudamérica a Europa y de Europa a China, pero fue al revés. Realmente, creo que nos contaste que la decisión de poner aquí una sede en Madrid fue también para manejar todas las horarias un poco mejor, ¿no? Pues sí. Claro, tenéis equipo en varias partes del mundo y cada uno con una diferencia horaria bastante grande, ¿no? La diferencia horaria entre Buenos Aires, Brasil y China es muy grande. Estratégicamente funcionaba muy bien estar en Europa. También, bueno, tener una base acá también es como una expansión, ¿no? Y si decidimos venir a España, es cierto que fue una transición muy fácil, sobre todo desde Argentina, mismo idioma, misma idiosincrasia, muy parecida, no la misma, pero muy parecida. Además es un lugar muy amable, ¿no? Es un lugar muy fácil nosotros llegamos y así, esa bienvenida. Y eso fue muy lindo, fue muy ameno venir a Madrid. Yo creo que eso es lo que pasa con mucha gente que viene aquí, ¿no? Después es muy difícil de querer irse. Pero sí, fue algo estratégico entre la diferencia horaria, entre la necesidad también de tener una operación que esté acá y, bueno, y ganas también de estar tomando el mundo, pasándola bien. ¿Y qué diferencias encontráis entre trabajar con los diferentes países? Porque entiendo que la modalidad de trabajo con personas chinas o de Estados Unidos o lo que sea, cada uno tiene como su forma de trabajar y habrán algunas peculiaridades que puedan ser interesantes comentar. Para hablar de China podría invitar a Juli, que está aquí, nuestra productora ejecutiva. Pues sí, lidiar con las diferencias culturales es algo interesante. No es solo el desafío creativo, pero también es ese jeite, ¿no? Ese manejo entre las distintas culturas. China sobre todo es muy distinta. Puedes llegar a ser como muy challenging muchas veces, pero también hay una parte muy interesante que tiene una línea de pensamiento completamente distinta y eso también se aplica a la creatividad. Y hemos hecho proyectos con briefings que son una locura, que son muy divertidos, que son muy impensables para todo lo que estamos acostumbrados. Entonces esa parte también como es bastante gratificante de tener ese contacto con la cultura distinta. No solo la barrera, pero también hay como algo, ¿no? que te enriquece de una manera. Eso está muy bueno. Nos comentaste también que realmente en China existe mucho el valor de lo occidental, ¿no? Entonces, que de alguna forma aprecian las cosas que están hechas desde fuera de alguna forma o todavía son un poco reticentes en ese aspecto. Bueno, sí hay, es de nuevo, ¿no? El pasto del vecino más verde. Hay un poco eso de que creo que es un lugar donde podemos permear muy bien, que era traer, ¿no? Todo el talento occidental hacia dentro de China, que es algo de pronto muy difícil para que ellos tengan acceso. Pero bueno, también tienen su manera de hacer las cosas, tienen su manera de relacionarse. Sobre todo cuando entras en temas un poco más tradicionales, por ejemplo, cuando nos invitan a hacer una campaña de Año Nuevo Chino. Ahí hay como ciertos detalles que tienes que realmente entrar a fondo en su cultura, en su simbología, ¿no? No puedes solo llegar con la cosa de
la bandera del extranjero y decir, a ver qué es cool. No, tenés que entender su código, ¿no? Entonces ahí, por eso digo que es un poco de los dos. Está bien vestirse de extranjero, pero también algo que es clave es que Final Frontier es una compañía china, que se fundó en China, que tiene un equipo chino, no es una compañía extranjera que fue a China. Y creo que eso también hace mucha diferencia a la hora de lidiar con esas situaciones, que de una manera como que tenemos propiedad, ¿no? Para poder estar inmerso en la cultura. Es que la verdad es que este tema es súper interesante y nos podríamos pasar horas hablando de cómo se trabaja en China y demás, porque al final nosotros tenemos menos conocimiento de eso y resulta muy interesante, pero también quería hablar un poco del EQ, de cuál es tu papel ahí, cómo te sientes, porque empezasteis como diseñadores, ahora entiendo que tu papel es más de dirigir, entonces has tenido que dejar un poco de lado lo que es tu pasión. ¿Te encanta dirigir? ¿Cómo ha sido tu trayectoria ahí, la evolución? Creo que sí, bueno, seguramente ya escucharon eso muchas veces, ¿no? La queja de, ya no puedo más diseñar porque ahora... sí, es cierto que al principio mi pasión era diseñar, sigue siendo, pero creo que también todo lo que tengo alrededor, sobre todo el trabajo en equipo, sobre todo saber que estoy trabajando con gente increíble, tengo diseñadores increíbles en mi equipo, yo creo que eso todo termina como sustituyendo, digamos, o compensando la frustración de que no soy yo que estoy diseñando, pero no importa, mira todo lo que se está haciendo, ¿no? Eso como que da una satisfacción que yo creo que termina siendo, es otro momento, es otro lugar. No voy a decir que a veces extraño cuando era todo un poco más chiquito, que éramos un proyecto, lo hacíamos en 2 o 3 personas. Bueno, algo personal mío, sí sé que tengo como cierta obsesión por detalles, quiero que las cosas siempre salgan como muy bien hechas. Bueno, por lo general los proyectos en que estoy, diría que prácticamente todo el estudio todavía tengo como una mirada, tengo un ojo, todo pasa por mi ojo. Cuando es un estudio de 3 personas, eso es mucho más fácil. De pronto estás en un proyecto que tienes 60, 70 personas trabajando, tienes que, bueno, bajar un poquito y ser un poco más, ¿no? Porque si no te rompes o empiezan a salir pelos blancos. ¿Cuál era la pregunta? No, realmente que si estabas conforme con el hecho de haberte dado un paso hacia atrás, de estar más dirigiendo y ya no tanto haciendo las cosas. Yo creo que la has respondido bastante bien. Sí. Yo creo que es eso, que empieza por ese camino, ¿no? De no trabajar solo, de pensar en tener un equipo. Yo creo que es a donde vas, es a donde no queda otra, ¿no? Y si te frustra, realmente no querías tener el estudio, entonces para eso hubiera vuelto a ser freelance, ¿no? Claro, es parte del proceso. Al final, si quieres crecer, en algún momento lo más lógico es que dejes de poder estar haciendo las cosas y tengas que tener un rol un poco más de dirección. También creo que está guay que la gente sepa un poco cuánta gente sois en todos los, bueno, en The Cube, en Final, y cómo lo gestionáis más o menos, cuál es tu rol, también está tu hermano, también tienes más socios, ¿no? Sí. ¿Cómo repartís más o menos todo eso? De bases empezamos siendo 3 socios. Bueno, primero empecé yo solo. En un principio hacía todo. Diseñaba, animaba, producía, cobraba, buscaba clientes, actualizaba la página, todo. Me di cuenta que no daba solo. Empecé a buscar, ¿no? Como sobre todo, me di cuenta muy temprano de la importancia de producción, que es algo que lo más común, creo, de ese formato es que cuando vas a empezar un estudio te juntas con otro diseñador, ¿no? Te juntas con un colega de la universidad, lo que sea, y es así, más o menos de camino natural. Nunca te juntas con un producer, ¿no? Bueno, Alberto ha tenido la suerte de juntarse conmigo, que soy producer. Y ahí me di cuenta, ok, aquí hay algo que no está ni siquiera muy en mi círculo cercano, digamos, ¿no? Porque
todos mis amigos eran diseñadores, animadores. Entonces ahí, bueno, tuve mucha suerte de tener a mi hermano, que estaba en Brasil. Él estaba trabajando en una agencia, hacía otro tipo de producción, pero también muy fácil de trasladar a lo que venía haciendo yo. Entonces también empecé a pedir ayuda y quizás el primer año del estudio lo formalizamos. Luego con Juanma, que también es nuestro tercer socio, que también tenía un perfil de producción. Juanma estudió cine, pero trabajaba con producción, entonces cerró bien. De los tres, tuvimos muchos momentos de tamaño de equipo, fuimos empezando de poquito. La primera contratamos un diseñador. Vamos aquí. Eso, al principio el primer diseñador como una victoria increíble, podemos tener una persona, 2, 3, los interns. Empezó como un proceso bastante orgánico de crecimiento. Llegamos a un momento un poco más formal, ¿no? Donde todavía teníamos como nuestra oficina base en Buenos Aires, donde estábamos como con la ambición de crecer. Llegamos a tener quizás unas 30 personas más o menos en esa primera instancia. Luego cuando empezamos el momento de expandir y abrir otras oficinas, fuimos sumando más gente. Luego vino la pandemia. Creo que ahí cambia todo, porque, bueno, se ve desde un principio, como ya tenía esa idea del trabajo remoto, ¿no? Era algo que, como ya estábamos en Brasil y en Argentina, después en China, ya era muy común nuestro formato de funcionar remoto o conectando gente que está en distintos lugares, ¿no? Que no están físicamente en el mismo lugar. Entonces, de ahí como que pudimos dar un pequeño switch de abrir la necesidad de tener una oficina para poder tener a alguien trabajando, ¿no? Sea un empleado o sea quien sea. Entonces, ahí fue un momento que fue muy raro porque empezamos a crecer mucho, pero online, crecer mucho con un equipo remoto. De pronto teníamos gente contratada en otros lugares que nunca habíamos estado. Y un poco de eso, de ese formato, también es cierto, es una discusión que tengo con muchos otros colegas, que el trabajo remoto puede estar muy bueno, puede ser muy eficiente, pero también es muy difícil de hacer mentorship, es muy difícil de tener juniors cuando uno trabaja remoto, porque ya como que no, esa dinámica, ¿no? De estar formando gente. Entonces ahí medio que naturalmente fuimos switchando un poco el formato y nos quedamos con un equipo que es netamente senior, son supervisores, que tenemos, el equipo que tenemos fijo, son todos perfiles de supervisión, y bueno, los que son como un poco más juniors, digamos, terminan siendo freelancers, tenemos muchos fixlancers, pero es cierto que al hacer eso redujimos mucho el staff fijo. Yo creo que hoy, de hecho, la mayor parte del equipo está repartida en producción y financiero y toda la parte de administración. El equipo creativo es más chico, es más boutique, digamos, pero es suficiente, tenemos suficientes supervisores para poder escalar equipos. Entonces, para poder armar un equipo, la mayoría de los proyectos que hacemos en el equipo, sobre todo, necesitan mucha gente, son casi siempre son proyectos de un proyecto chico tendrá 20 personas. Entonces, apuntamos más a eso, a tener 2, 3 supervisores de cada área, ¿no? Que puedan armar con más celdas y después todo lo demás son freelancers. Así que sí, al grano yo creo que debemos estar entre todas las compañías de las oficinas en quizás unas 40 personas, más o menos, que están repartidas. Hay gente que está en Los Ángeles, gente que está en Sudamérica, gente que está acá, en Europa, repartida en varios lugares, y bueno, y el equipo de Asia también. Vale. Wow, la verdad es que suena impresionante el ver cómo, siendo 3 socios, podéis llegar a coordinar. Cómo siendo 3 socios podéis llegar a coordinar todo lo que estáis haciendo. Al final es como que
¿cómo hacéis para poder estar al día de todas las cosas que están? Entiendo que cada uno se encarga de una cosa, tú estás más focalizado en TheQ, Gus estará más focalizado en Final y ya no sé si os enteráis de todo lo que está pasando en las diferentes... Es difícil de llevar, sí, de llevar el tracking. Ya no somos solo 3 socios, tuvimos que, ¿no? Los brazos tuvieron que seguir como agrandándose, sumándose más brazos, y creo que eso fue algo mejor. Bueno, no, eso que es imposible pretender, siendo 3 personas, querer realmente manejar todo, porque no hay nivel de obsesión que lo permita. Fue un paso muy importante, asociar personas, ¿no? Tener personas en quien confías y que sabes que van a estar como llevando, ¿no? Muy importante obviamente tener un proceso de comunicación muy fluido. En un principio, bueno, llegó el momento que tuvo que empezar a ser formalizado, ¿no? Las famosas reuniones de tráfico. Eso es clave hoy, porque si no, no tienes como saber realmente todo lo que está pasando. Y obviamente hay cosas que son anecdóticas, no es que yo tengo que saber todo lo que está pasando, pero bueno, también desde mi lugar como dueño del estudio también me interesa, ¿no? Aunque sea algo que no necesariamente voy a terminar involucrándome, pero bueno, es importante tener un overview. Y tratamos de dar mucha visibilidad a todo el equipo, como justamente no somos tantos, y como todos tenemos un perfil así como más senior, que todos estén al tanto de lo que va pasando. Pero sí, es bastante challenging, ¿no? No es algo tampoco fácil, que decía, a veces, un montón de veces extraño cuando éramos un estudio muy chiquito, muy así de amigos. Seguimos siendo un estudio de amigos, pero es más difícil de... Claro. ¿Y qué hacéis vosotros para desconectar? Porque entiendo que al final el nivel de responsabilidad y los proyectos que tenéis y demás pueden abarcar muchísima parte de vuestro tiempo, pero ¿tú tienes tiempo para dedicarte a ti, tiempo libre, actividades, ocio y demás? ¿O te cuesta mucho desconectar del trabajo? ¿Qué? No entiendo el concepto. A ver, yo creo que si no te gusta, si no estás dispuesto a dedicar mucho de la vida a eso, no recomiendo que vayas por ese camino. O sea, realmente es algo que consume mucho de la vida. Yo tuve un momento, sobre todo más al principio, donde realmente dediqué todo. Di todo lo que tenía, mi tiempo, me invertí todo lo que tenía, le di mi casa. Y creo que no hubiera hecho de una manera distinta. Creo que, al menos dentro de mis posibilidades, fue la manera que yo tuve para poder hacer ese recorrido, ¿no? Digamos que, no sé, en principio yo pagaba por trabajar, pero yo sabía que lo estaba haciendo por algo más, ¿no? El tiempo libre, pues sí, yo creo que es muy importante, sobre todo porque te mejora la productividad inclusive, ¿no? Tener como ese momento de desconexión. Hace poco, de hecho, me di cuenta de un cliché que siempre te dicen de que a veces estás con un problema y te recomiendan como dormir sobre el problema, algo así, ¿no? O pensar con la almohada o algo así. Y me di cuenta que realmente el otro día estaba como dando vuelta con algo, vino el fin de semana, lo desconecté completamente el fin de semana, cuando lo volví a mirar el lunes por la mañana fresquito, no era tan grave. A ver, acá ya sé cómo arreglarlo. Yo creo que es muy importante, hoy valoro mucho más. Obviamente es un lujo, es algo que tardé obviamente años en poder alcanzar, ¿no? Tener la posibilidad de tomarme unas vacaciones donde realmente no llevo el ordenador y me desconecto. Creo que tardé casi 10 años hasta tomar mis primeras vacaciones así donde realmente no estoy trabajando. Pero de nuevo, no me arrepiento porque disfrutaba muchísimo. Cuando yo no estaba trabajando, lo que quería hacer era trabajar. Cuando no estabas haciendo algo para un cliente, estaba haciendo algo que tenía ganas de hacer. Y me rodeé de gente que estaba en la misma sintonía. Entonces, creo que no
nunca tuve como esa queja de, uy, eso me está consumiendo, no, estaba como encantado de que me esté consumiendo, porque es exactamente lo que quería estar haciendo, ¿no? Pero bueno, pero eso, entiendo que es importante el tiempo libre y creo que a veces hasta uno tiene que forzarse, ¿no? En tener tiempo libre y eso está bien. Desde luego hay que esforzarse porque si no llega un punto en el que antes o después vas a petar. Es verdad que yo creo que a muchos nos pasa que cuando estás montando algo nuevo, obviamente es tu proyecto, te dedicas toda tu vida y estás dispuesto a sacrificar vacaciones, fines de semana y todo eso, pero bueno, es verdad que antes o después o paras o la cabeza te va a decir basta. Yendo un poco por esta línea, y bueno, has dicho que realmente tú has vivido muy apasionado, siguiendo todos los pasos del estudio, pero ¿cuál crees que ha sido el mayor desafío o reto o sacrificio que has tenido que hacer para estar donde estás al día de hoy? Te la puedes pensar, ¿eh? Está existencial. Me esperas que llamo a mi psicólogo y... Pues a ver, retos, desafíos. No sé, una pregunta muy compleja, sobre todo porque no considero que ya esté al final como para mirar ese plato, ¿no? La verdad, no sé cómo responderlo. Es el momento de hacerle la pregunta, ¿eh? A ver, ¿tú qué dirías? Yo tengo mucho menos bagaje. Pues ahora lo único que yo he podido sacrificar al momento son básicamente relaciones sociales, en el sentido de que quizá no he estado tanto con amigos o familiares como me hubiera gustado. Quizá incluso con mi propia pareja hay veces que no dedicas el tiempo que tienes que dedicarle porque estás pensando en otras cosas. Entonces, yo creo que más o menos todo el mundo que ha sacrificado cosas pasa un poco por ese lado. Ahora me estoy poniendo nervioso porque no sé. Me dijo antes que se iba a guardar la carta de devolverme la pregunta, pero pensé que ya no. Así que un poco eso. Es verdad que yo no, obviamente mi carrera es bastante más corta, yo creo que me faltan muchas cosas seguramente por sacrificar si realmente quiero seguir invirtiendo en mi proyecto y todo eso, pero yo creo que lo que le pasa a todo el mundo es que al final un poco las partes sociales las tienes que no dejar de lado, porque al final también es como lo que te suele dar gasolina para poder seguir tirando, pero también es muy sencillo dejar de lado esas partes porque son las que das como por supuesto. Entonces, en mi caso es eso. No sé si en este tiempo que he dicho algo se te ha ocurrido, le paso el micrófono a Ángela, ya verás. Puedo hablar un poquito sobre eso, sobre lo social. Bueno, mi formato fue buscar un social que comprende, por un lado, ¿no? Estar con gente que no va a estar haciendo cobranzas, que más o menos hoy está en un lugar parecido, que, ¿no? Como, porque creo que sería lo peor si en todo ese momento donde estoy como dedicando todo y dando todo a mí, tenga un amigo, tenga una novia, tenga alguien que esté como reclamando, ¿no? Y creo que, bueno, por suerte yo no pasé nunca por eso, siempre tuve apoyo, siempre tuve como toda la gente que me conoce o fue parte de eso de alguna manera, o bueno, no supo entender lo que eso significaba para mí, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no fue tanto un sacrificio. Sí es cierto que terminé filtrando gente en el camino, que es realmente estas amistades que necesitan también mantenimiento, que tienes que estar, no sé, saliendo, viendo una vez a cada tanto tiempo, sino esos terminaron que se quedaron un poquito en el camino, pero bueno, también estuvo bien porque a lo mejor quedé con un ciclo más chico de amigos, pero que son mucho más. Después, bueno, inventamos lo de Silk Gallery, que es un proyecto muy lindo también, que fue una excusa para también tener un poquito de esas actividades sociales. Era una galería que, de hecho, lo tuvimos por 5 años aquí muy cerquita. Era como nuestra excusa para poder estar como viendo gente, juntando a gente, colaborando con gente que nos gusta, ¿no? Como de alguna manera un poco más... de nuevo, ¿no? De lo mismo que con el tiempo libre, que uno de pronto tiene que forzarse para, de alguna manera era como que nos obligábamos un poco a seguir teniendo como esas excusas para no quedarse solo mirando el ordenador y que el único contacto que tenga con uno sea por Slack. Sí, yo creo que es un poco lo que tratamos
de hacer aquí con The Meeting, pues tienes la excusa para ver a los amigos. Y bueno, yo quería saber un poco, porque veo que tienes una actitud muy tirado para adelante, de que consigues todo lo que quieres y vas a por ello, pero ¿alguna vez has tenido pues lo que llamamos el síndrome del impostor, esos miedos, o siempre ha sido como, no, voy a por esto, lo consigo? Creo que lo dije un poco cuando estaba contando en China, lo de la inocencia, ¿no? Creo que siempre tuvimos un poco digo en plural, con mis socios también, ¿no? Con quien decidimos hacer todos esos movimientos, como no sé bien cómo se hace, entonces no me da tanto miedo y me juego, que eso sí, muchas veces te puede generar un poco ese síndrome del impostor, porque me estoy mandando a hacer algo que no tengo ni idea, no sé muy poco sobre, y te preguntan y tienes que portarte como un profesional, ¿no? Decir, sí, yo soy ¿no? Tengo clarísimo y muchas veces no lo tienes. Pero bueno, creo que es un poco, te tienes que tirar, tienes que exponerse de alguna manera, ¿no? No sé si hay alguna... A ver, tienes que saber cómo lidiar eso desde un lugar que no te afecte en lo personal, ¿no? Porque tampoco es que me siento que soy un impostor porque me estoy arriesgando a hacer algo que no sé hacer, porque también sé que estoy dispuesto a aprenderlo, estoy dispuesto a hacer lo mejor posible y lo que depende de mí, lo voy a meter todo para que lo logre, ¿no? Entonces creo que eso termina siendo como una barrera a esa situación donde... Después lo otro es que no hago las cosas solo, tengo todo lo que hago, tengo un equipo que me apoya, entonces es mucho más difícil sentirse impostor cuando tenés, quizás yo sí soy impostor, pero tengo un equipo que es muy pro, quizás todos ellos, cada uno se sienta así individualmente, pero en colectivo es algo muy sólido, ¿no? Entonces eso creo que también te da cierta como escudo a esa sensación y cómo afrontar todas esas situaciones. Porque realmente a día de hoy tienes muchas muestras de que, a pesar de haber, por ejemplo, a lo mejor no tanto ahora, pero en el proceso, cuando estabas empezando, a todo el mundo le pasa, ¿no? Que tienes que pasar estas fases en las que dudas un poco de ti mismo para también entender hacia dónde quieres ir. En tu caso, obviamente, tú has tenido que delegar muchas cosas en el proceso. Entiendo que parte de esa delegación es, obviamente, a nivel de producción, que ya lo hemos hablado, pero no sé si a nivel creativo también delegas tantas cosas. Y sobre todo, cuando tú estás bloqueado, porque al final un bloqueo lo puede tener cualquiera, ¿tienes alguna persona que sea la típica de que tú digas, vale, si estoy bloqueado, voy a recurrir a esta persona para que me ayude? Porque es verdad que cuando, en tu caso, como es la cabeza del estudio, a lo mejor hay veces que no sabes con quién hablar. No sé si tienes ese tipo de persona dentro del estudio o fuera. Sí, a veces es difícil estar en una posición donde están de alguna manera todos mirando hacia mí, esperando a que resuelvan cosas que están sin resolver, ¿no? Pues no tengo una fórmula como para eso. Cada caso voy charlando con alguien que está involucrado en el proyecto. A veces son charlas paralelas, a veces son charlas con personas que no saben nada de lo que está pasando y de pronto te pueden dar como no tienen la internet, te pueden dar como una visión, un pensamiento lateral. Creo que charlando, ¿no? Es siempre como uno termina como destrabando esos bloqueos creativos. A veces está bien también desconectar un rato. Bueno, yo suelo tener, muy rara vez tengo una sola tarea para hacer. Rara vez tengo un solo proyecto, entonces a veces ese switch entre un proyecto y otro como que te alivia la cabeza y mientras estás haciendo otra cosa se te viene, ¿no? Eso a veces funciona también. Pero bueno, por suerte tengo alrededor mío gente muy creativa, no solo en el trabajo, en casa también. Y es gente que, de nuevo, ¿no? Es gente que está acompañando todo el proceso, entonces es muy fácil. No sé, yo veo siempre ese cliché de dejar el trabajo en la puerta de casa, ¿no? En una
no sé, estás en una cena, no vas a hablar de trabajo, obviamente no vas a ser un pesado que está hablando de trabajo todo el tiempo, pero en mi contexto no siempre es un problema, ¿no? En mi contexto, porque de nuevo es lo que me interesa, lo que me apasiona, es donde mi cabeza está ahora, entonces pretender ignorar eso, vamos a hablar de clima entonces, porque realmente mi cabeza está ahí. Entonces eso es poder estar charlando con la gente alrededor. Si quieres, no, sí. Vamos a volver un poco, vamos a dejar las cosas profundas un rato, luego volvemos. Ya volviendo un poco más a lo que es vuestro trabajo, ¿cuál crees que es vuestro trabajo, lo que habéis hecho vosotros, que más, o tu favorito o el que más ha influenciado lo que viene después? Pues, bueno, fueron muchos. A ver, un cliente que tengo mucho cariño, el proyecto que tengo mucho cariño fue Cartoon Network, que algo muy así, ¿no? De tocar la nostalgia. Me acuerdo la primera vez que nos llegaron los turnarounds de los personajes, tipo el giro de Dexter, filmado por el señor Cartoon Network. Como increíble. Entonces, toda esa serie que hicimos, de proyecto que hicimos con Cartoon, creo que fueron muy especiales, desde el niño que tenía ganas de hacer eso desde que era niño, ¿no? Entonces eso fue como bastante emblemático. Pues creo que un poco algo bueno de haber empezado, obviamente muy chiquito y muy como buscando oportunidades, es que en un principio cada proyecto, no importa el cliente que sea, no importa para quién sea, siempre era una oportunidad para desarrollar algo, para experimentar, para buscar qué es lo que me gustaría hacer, para aprender una técnica. Entonces, no sé si podría decir que hubo un proyecto que nos marcó, pero fue una secuencia de ir encontrándonos. Si miras lo que hacíamos en los primeros 2, 3, 4 años del estudio, es muy distinto, pero vas a ver que empieza a tener como algo, una semilla común. A lo mejor, no sé, en los primeros 2 años hacíamos puro motion graphics de Cinema 4D, que no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy, pero había algo ahí entre, no sé, cierta decisión de composición, una paleta de colores, un movimiento de cámara. Habían cositas que después lo fuimos desarrollando. Considero que, si bien tenemos un core muy marcado de perfil de proyectos, es todo muy character driven, es todo como muy, por lo general, narrativas que tienen como mucho dinamismo, pero dentro de todo considero que hay versatilidad dentro del género y hay proyectos completamente distintos. Eso también es algo, es lindo, a mí me gusta de trabajar con publicidades que nunca sabes lo que va a venir, nunca sabes qué va a ser lo de mañana. Hoy puedes estar haciendo coche y mañana estás haciendo papel higiénico. Y los dos pueden ser increíbles, porque de pronto puedes tener la oportunidad de hacer la publicidad de papel higiénico más épica de la historia, que es buenísima. Y ¿cuál era la pregunta? Me perdí de nuevo. Bueno, el proyecto más influyente. No, definitivamente no es el papel higiénico, es el más influyente. Sí, yo creo que esos primeros que nos dejaron jugar con characters, porque es algo que tenía ganas, quizás de nuevo es eso del niño que vea mucho dibujito. Creo que desde que había empezado, no es lo mío de formación, yo no soy ilustrador, soy diseñador, pero de alguna manera como que siempre desde los primeros proyectos de animación tenía ganas de explorar ese tipo de narrativa. Entonces todos los que nos fueron dando como esa posibilidad de jugar con eso, creo que fueron muy importantes. Los de Cartoon fueron muy emblemáticos, pero hubo muchos otros. Hace muy poco estuvimos trabajando haciendo una serie, eso fue algo increíble, súper como desafiante también. Y creo que ahí es casi como, te diría, el moño, el cierre, ¿no? a ese perfil de proyectos. Y eso. Sí. Y a colación con esto, bueno, antes has comentado que obviamente no estás al final de la carrera, ni mucho menos, estáis como con muchísimos objetivos y muchísimos retos por delante. Quería saber un poco
cómo ves la evolución del eCube, cuáles son vuestros objetivos a conseguir, expansiones y demás, si se puede decir. Volvemos al especial, ¿no? Pues no sé, creo que seguir viendo que nos separa, seguir teniendo la posibilidad de colaborar con más gente con quien admiramos, de seguir trabajando con marcas que valoran nuestro trabajo, o con clientes que entienden lo que hacemos, y creo que ese es siempre el objetivo. ¿Qué más puedo decir? Cuanto a formato, sí, obviamente a mí me gustaría tener cada vez más proyectos, no, menos proyectos y más tiempo para hacerlos. Creo que eso es algo que todos buscamos. ¿Qué más te puedo decir? Me gustaría poder trabajar con proyectos quizás un poco menos comerciales, que de nuevo no voy a escupir en el plato donde me da de comer, que me gusta trabajar con publicidad, pero también a veces cuando te das cuenta, cuando haces un proyecto que tiene un meaning, tiene como un propósito por detrás, es muchísimo más gratificante. Trabajar con gente que se preocupa por lo que está haciendo, eso también es algo que cambia todo, que no hay nada peor que estar despachando publicidades con gente que le da igual, ¿no? Que lo tienen que hacer porque tengo que gastar el budget, tengo que cumplir la pauta y tomar. Y eso es donde apunto a no ir. Es un camino donde puedes ser muy exitoso haciendo eso. En Argentina le dicen fábrica de chorizo o máquina de papa frita, ¿no? Pero bueno, definitivamente no es a donde apuntamos, no es a donde queremos ir. Pero creo que hay maneras igual, no es que el camino es hacer cortos nada más o hacer proyecto personal, no, creo que hay una manera de cruzar las dos cosas, de seguir trabajando comercialmente, pero en proyectos que tengan un poco más de, ¿no? Como de alma, ¿verdad? Y, por ejemplo, a ver, vosotros realmente mezcláis bastantes técnicas en vuestro trabajo, quizá tirando más a animación 2D, pero bueno, me imagino que en ese proceso también pasan muchas cosas, ¿no? En tu mente, ¿cuál sería el proyecto ideal o ya es lo que estáis haciendo? ¿Te gustaría hacer algo a lo mejor que mezclase cosas más de la vida real? O has dicho antes, corto, ¿te gustaría dar el salto y hacer algo un poco más narrativo en vez de publicidad, algo que cuente una historia de una manera más lineal o incluso un poco más abstracta? Pues ahora quiero hacer una película, quiero hacer algo. ¿Largo? Sí, también, suena ambicioso. Voy a hacer probablemente con mucha inocencia, voy a empezar a hacerlo no sabiendo qué conlleva, pero sí, me gustaría hacerlo. Después, eso también es algo que de nuevo está bueno de trabajar de ser algo más comerciales, que te da la posibilidad de explorar cosas distintas, de no hacer siempre lo mismo, y yo disfruto de eso. Yo creo que es algo también que a veces miro hacia atrás y pienso, no sé, algo personal, ¿no? Las cosas que me gustan, voy a armar un mood board de todo lo que me gusta, o de qué sería el estudio ideal, qué proyecto estaría haciendo. En ese mood board va a haber cosas tan distintas entre sí que no podría elegir una sola. Yo me acuerdo cuando era adolescente tenía ese problema que quería tener banda, pero nunca sabía qué banda exactamente quería hacer, porque yo quería tocar una banda punk, pero también quería tocar una banda medio folk country, y quería estar en los dos, y no podía, ¿no? Tienes que definirte. Y el estudio, por suerte, el tipo de estudio que armamos nos permite que yo pueda tocar en muchos géneros, estilos, y eso es muy divertido. Vuelvo otra vez un poco a las preguntas profundas. Sí. Quería saber qué es para ti el éxito, cómo lo definirías y si ese concepto ha cambiado a lo largo de los años. Es decir, cuando eras joven a lo mejor no pensabas que ibas a llegar donde estás ahora, el éxito era otra cosa, o siempre has mantenido esa misma definición.
Sigues siendo joven. Entonces. Bueno, Gracias. cuando empezaste. Estoy a punto de repartirte la pregunta y pasártela de vuelta. A ver, no, es una pregunta muy difícil de decir, ¿qué es el éxito? ¿No? Pero para mí, en lo personal, me siento realizado de saber que hago lo que me gusta, de que desde que empecé el estudio nunca tuve que plantearme hacer otra cosa, siempre fue todo como muy escalonado, pero nunca es que hubo un día en que dije, eso no está funcionando y no, vamos a cambiar, tengo que hacer otra cosa. Y eso, bueno, considero que eso es parte de, ¿no?, de ser exitoso. Después en el día a día me parece, no sé, poder trabajar con gente que admiro, poder estar rodeado de talento, yo creo que eso es, considero un éxito. Algo que también hace poco estaba hablando con uno de mis socios, que antes nosotros cuando empezamos un proyecto hacíamos un mood board, ¿no? Buscaba referencias para el proyecto. Hoy yo busco referencias, hago un mood board increíble y esas son las personas a las que llamo para trabajar, no las personas a las que voy a buscar algo parecido, ¿no? Y considero que ¿no?, tener esa posibilidad, considero que es un éxito profesional y me llena mucho, ¿no? Me llena mucho estar, no sé, pudiendo compartir con gente que admiro, que eso es éxito. Muy bien resuelto. En el tema de la colaboración, obviamente vosotros estáis el equipo por un lado, y vosotros además tenéis vuestros representantes en ciertas áreas. Luego, como final, al final sois también en producción, pero también estáis representando gente en el mercado chino, ¿no? Pues obviamente, bueno, y parte colaboráis, como acabas de decir, con mucha gente para muchos proyectos. Es decir, la colaboración en vuestro conglomerado, por así decirlo, es algo que está bastante presente. ¿Cómo valoras o cómo crees que afecta en los procesos creativos? Y si piensas que, por ejemplo, el tema de vosotros tener una agencia de representación por un lado y representar al mismo lado, al mismo tiempo, ¿alguna vez se pisan las cosas? ¿Crea algún tipo de conflicto? Pues sí, bueno, hay que ser siempre muy transparente, hay que es cierto, colaborar es parte de nuestra esencia como estudio, siempre lo ha sido. No puede ser, ¿cómo decirlo? No puede ser pirata, ¿no? Tienes que hacer todo muy correcto siempre, dar mucha visibilidad, explicar a la gente, ¿no?, cómo son los procesos, cómo funcionan las cosas. A veces sí tenemos ahí como unas situaciones porque es un poco lo que tú decías, ¿no?, que en Estados Unidos tenemos unos reps, pero a la vez somos sus reps en Asia, entonces a veces se arma como un lío, pero bueno, es toda una cuestión de poder dialogar y de poder explicar. Así es, bueno, que trabaja en ese rubro, sabe que ese es un poco como es el juego, ¿no?, de los territorios. Todavía hay una mentalidad muy old school en muchos mercados, ¿no?, sobre todo Estados Unidos, que tienes que tener lo de los reps y todo eso. Pero bueno, esa es la parte como un poco más boring, ¿no?, que quedamos con la parte como más linda de colaborar, que es que de nuevo es eso, Final Frontier es una productora que también surge de eso, en lugar de ver a un otro estudio que hace algo muy parecido a lo nuestro como competidores, lo vemos como colegas y tratamos de encontrar la manera de hacer algo juntos. Y siempre tenés un poco eso, ¿no?, como de mirar y qué cabrón, es buenísimo lo que hicieron. Y bueno, es una manera de ser un poquito parte de eso, ¿no?, poder también como nutrirse de otra gente, de otras experiencias, también de, no sé, compartir tus experiencias con otras personas. Todo eso también es como muy enriquecedor. Y también, bueno, en ese mercado donde estamos, yo creo que es necesario. Yo creo que si hay espacio para que a uno le vaya bien, por lo general hay espacio para que varios vayan bien también. Y es mucho mejor verlo así que si no hay nadie que le vaya bien. No, sí. Es que, bueno, es un poquito.
realmente eso es un tema que ya has sabido previamente cuando hemos hablado en ese aspecto, que creo que la industria del diseño en general, pero yo creo que el tema de la animación, el CGI, el 3D, como quieras llamar, yo creo que es de las industrias con las que más colaboración hay, porque todo el mundo, lo que tú dices, en vez de ser competidores somos amigos y realmente es muy fácil nutrirse del resto y creo que es algo bastante clave. Pero tú, hoy en día yo creo que la competitividad está creciendo, cada vez hay más gente. Es verdad que hay un poco menos de curro en general, ¿no? Hemos vivido unos tiempos un poco raros a raíz del COVID, hemos pasado el COVID y ahora estamos viviendo, que sí, obviamente iba a salir el tema, la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú esto? ¿Lo ves como algo amenazador, algo a introducir en vuestros workflows, algo que realmente crees que os va a beneficiar más que perjudicar? Sabía que iba a venir. Pues, de la manera que veo, es una herramienta más. Yo creo que no hay como pretender que no existe, pretender que no nos está cambiando la manera de producir. No termino de todavía entender bien cuál va a ser, cómo nos va a terminar de moldear nuestros papeles, ¿no? Yo creo que va a filtrar de alguna manera. Yo creo que hay muchas tareas que hoy hacemos, hay muchos proyectos que hacemos. Espero que sean justamente esos proyectos más sin arma, que hablábamos antes. Yo creo que la mayoría de esos van a ser... El diablo se los va a comer, lo que me parece que es buenísimo. Por suerte, bueno, soy privilegiado porque creo que estoy desde un lugar que es mucho más sobre el craft que sobre, ¿no? La serie ya está. En ese aspecto entiendo que voy a seguir teniendo espacio, espero. Me parece que hay herramientas que son geniales. Yo me pongo en la cabeza de una persona un animador que en los 70 animaba en papel y de pronto venía el ordenador, ¿no? Y tengo que empezar a hacer digital. Y seguramente esa mitad o mucho más de la mitad de esa generación se desesperó un poquito, pensó, ¿y ahora qué hago? Se me acabó. Creo que es más o menos parecido. Ya lo venimos usando en el estudio. Para mí es una herramienta creativa que es buenísimo. Me agiliza un montón me ayuda en brainstorming, me ayuda a entender un briefing, me ayuda a entender un feedback. Estoy lejísimos de poder usarlo como el producto final, de recibir un briefing y hacer algo ya y entregarlo, ¿no? No estoy apuntando a eso. Podría, yo creo que ya cada vez más hay herramientas para que podamos empezar a usar en ese camino. Por ahora no es a donde quiero ir porque justamente quiero, ¿no?, seguir manteniendo un poco de la cosita artesanal. Pero bueno, no lo voy a ignorar, no voy a ir en contra, no creo que sea el camino. Y cuanto más nos pueda ayudar como herramienta, me parece que es mejor, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? Yo la verdad que he ido cambiando bastante de opinión. O sea, al principio era como, joder, esto se nos va a comer. Luego dije, no es para tanto. Pero al final también cuando abres una herramienta a muchísima gente, es verdad que habrá alguno que sabrá usarla, pero también va a haber muchísima gente haciendo un montón de cosas que son, con perdón, una mierda. Entonces también es bastante sencillo distinguir el que tiene cierta creatividad, incluso cuando utiliza inteligencia artificial y cuando no. Yo creo que vemos bastantes resultados en las redes sociales que se están volviendo bastante aburridos porque es un poco repetitivo, pero es verdad que las personas que saben utilizarlo bien es bastante guay. En mi caso, por ejemplo, yo soy de la opinión como tú, que yo no lo quiero utilizar como producto final, sino como una manera de amplificar incluso mi creatividad o, pues eso, a lo mejor temas de producción, incluso que te ayude a hacer un calendario, o en mi caso, que yo, por ejemplo, soy un estudio pequeño, estoy yo como producer, obviamente las herramientas que tenemos para responder a briefings o storyboards y tal son más limitadas, no tenemos tanto precio para, por ejemplo, dedicarnos a hacer R&D por un mes. Entonces, con la IA, en nuestro caso, usando modelos customizados, que ya se parecen mucho a la estética del estudio, estamos agilizando un montonazo los procesos. Entonces,
Yo ahora mismo soy un AI bro, así que... Bueno, y yo quería ya ir acabando un poquito la entrevista antes de pasar. Luego pasaremos el micro al público para que pregunten, pero quería pues bueno, acabar con un consejo, ¿no? De qué aconsejarías tú a la gente que está empezando en este mundillo, qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado a ti cuando empezaste, que tú ahora puedas darles a ellos. La última Profunda. Pues yo diría que si es algo que disfrutas, es algo que te apasiona, o es algo que sueñas, que sigas, siga adelante. Hay momentos en que se hace muy difícil, hay momentos donde uno entra en dudas si eso va a funcionar o no. Yo creo que ser persistente es algo que siempre, no sé, si me encontrara conmigo de hace 15 años, creo que diría eso, ¿no? Sí, tú sí. Y que hagan ejercicio, también, creo que eso es muy importante, ¿no? Es lo que hablamos antes, o sea, de tener como ese balance, si quieres ir por ahí. Y eso, y no mucho más, de que trate de divertirse en el proceso, porque si no, creo que también queda un poco sin sentido, ¿no? Bien. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. Bueno, muchas gracias por la charla. Bueno, ya hemos descartado y filtrado a sus amigos que no quieren estar en nuestra vida, porque nada más que hablamos de lo mismo. ¿Cómo generas tú esa cultura y ese entusiasmo dentro de tu entorno de trabajo y un poco más allá para que todo vaya un poco a lo que, con esa alegría, ¿no? que te apetece y con lo que estoy contento? Yo creo que, de nuevo, ¿no? Lo de colaborar, lo de estar, no sé, como tener buena comunicación, yo creo que eso siempre es clave si quieres mantener el ánimo alto. Sobre todo hay momentos muy desafiadores en los procesos, en los proyectos, hay muchos momentos donde ¿no? como todo es como muy queme, entonces es muy importante que exista como esa sensación de que lo que estoy haciendo está bueno y que estoy trabajando con otras personas que también están motivadas, y yo creo que es, no sé, la manera de generar como cierta, digamos, cultura de estudio, en nuestro caso, yo creo que es eso, es de que todos estén como viendo todo lo increíble que se está haciendo y que el otro está haciendo también, y yo creo que uno se va como retroalimentando de alguna manera. Y yo creo que habría muchas maneras de hacer lo que hacemos. Una podría haber sido como medio fabril, ¿no? Donde cada uno tiene como su tarea, entra, hace lo suyo y se acabó. Pero eso justamente es el anti-motivación. Entonces creo que tratar de generar como ese espíritu de que el proyecto es de todos, o lo que estamos haciendo es un poco de todos, y que cada uno, ¿no? como tenga orgullo de lo que está aportando. Yo creo que esa es un poco una linda manera de tenerlos a todos motivados. Excepto que estando todos remotos a veces es mucho más difícil de sostener eso, ¿no? No teniendo los típicos juntes de viernes de jugar a PlayStation, eso me ayudaba mucho antes, ahora no teniéndolo. ¿Alguien más? Pues nada, Ralf, muchísimas gracias. Aunque no lo parezca, nos quedan bastante preguntas, pero creo que la sesión de psicólogo ha sido suficiente. Nada, solo deciros que muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Me alegra mucho ver muchas caras conocidas que nos han estado acompañando en las 3 primeras ediciones de Meeting. Este es el último del año, el año que viene habrá más. Así que, si Dios quiere, nos veremos. Muchísimas gracias.